Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Casualmente Luterano. Estamos muy contentos de poder estar aquí. ¿Y cómo están ustedes, chicos? ¿Qué tal? Bien, Todo todo bien. bien, gracias. Al Qué bueno. 100. Al fin, porque así cualquiera. No, muchas gracias por estar aquí una vez más y muchas gracias a ustedes que nos están viendo. El día de hoy vamos a funar pastores. No es cierto. No, no es cierto. Vamos a estar hablando acerca del oficio pastoral. En el episodio pasado hablamos acerca del oficio de las llaves y bueno, también mencionábamos que este oficio se lo da Dios a la iglesia y la iglesia llama a pastores para poder ejercer este oficio, ¿no? Entonces desde aquí estamos viendo que es necesario alguien, ¿no? Que ejerza este oficio y bueno, Dios destinó a los pastores para esto. Entonces, quisiera que abordáramos desde esta parte porque en muchas ocasiones se les conoce por diferentes nombres. A veces se les dice pastores, a veces se les puede decir, no sé, sacerdotes, padres. Entonces, el oficio, bueno, quisiera que abordáramos esto para empezar. ¿El oficio pastoral es bíblico? ¿De dónde se saca esto? ¿Por qué la iglesia luterana tiene pastores? ¿Por qué la iglesia luterana no tiene sacerdotes? ¿O cómo se les conoce? También se les puede decir sacerdotes. Entonces, eh, quisiera que planteáramos esto al inicio para dar un poquito de contexto. Entonces, no sé si alguien quiera responder, si el oficio pastoral es bíblico. ¿Qué opinas, pastor? Bueno, Tú que eres pastor. yo siempre tengo respuestas, ¿no? Y bueno, yo claro que voy a decir que sí es bíblico, ¿no? No, pero independientemente de eso, creo que siempre necesitamos ir a las escrituras para poder responder cualquier duda y más cuando son relacionadas a asuntos eclesiásticos, asuntos de la iglesia. Eh, Realmente, bueno, en la Biblia encontramos mucha base sobre el oficio pastoral, o como bien decías, bueno, hay diferentes formas de mencionarlo o de hablarlo sobre esto. Básicamente, bueno, ¿qué es el oficio pastoral? Es un ministerio que Dios instituyó, o el ministerio que Dios instituyó para hacernos llegar sus dones, sus medios de gracia, como ya lo hemos hablado, su palabra, y también, bueno, para ser los pies, las manos de Cristo y la boca de Cristo, llevando el perdón de los pecados a aquellas personas que se encuentran arrepentidos. Encontramos muchas bases bíblicas sobre esto en el Antiguo Testamento. Podemos mirar ejemplos de oficio pastoral. Eh, bueno, nosotros como luteranos normalmente le llamamos oficio pastoral, aunque como bien decías, bueno, hay otros nombres, más porque viene relacionado a justo a lo mejor a la actividad que tenía David, el rey David, que era cuidar ovejas. Jesús utiliza también esta imagen en muchas ocasiones, la imagen del pastor o del buen pastor, para hablar sobre cómo Dios cuida acerca de su pueblo, como Él cuida acerca de, como Él lo coloca, su rebaño. Entonces, en este sentido es donde hablamos más acerca del pastor. Pero bueno, básicamente, como decía en el Antiguo Testamento, tenemos muchos ejemplos sobre esto. Creo que desde Génesis nosotros miramos una imagen del pastor, aquel que trae la palabra de Dios a la gente, y lo vemos también Adán como el primer pastor, podríamos decir, que Dios coloca dentro de la creación. ¿Por qué? Porque bueno, miramos que Dios crea a Adán, y cuando crea a Adán, después de su costilla crea a Eva, y Dios le da la palabra, su palabra a Adán, y él le dice a Adán, puedes comer de todo árbol, eh, pero no puedes comer del árbol que está en el centro del jardín, el árbol del bien y del mal. Y también, bueno, Adán tiene otras funciones como cuidar de toda la creación. En este sentido, podríamos decir pastoral, llevar la palabra y cuidar. Podríamos decir que es las funciones principales de Adán.
que más adelante se ven como las funciones de un pastor. Ya sabemos lo que sucedió. Eva no hizo mucho caso de este llamado y de este oficio, y bueno, viene el pecado. Pero así a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos nosotros encontrar ejemplos. Dios siempre trabajó a través de personas, a través de medios. Podríamos decir Noé como otro ejemplo que predica la palabra. También tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Más adelante, bueno, eh, justo con Moisés podemos ver ya cuando el pueblo sale. Moisés también es como un tipo de pastor. Su hermano Aarón, él más adelante se encarga de los levitas y de todos los que tienen que ver con el templo. Ahí podemos ya empezar a ver en Levíticos una estructura más elaborada sobre lo que es el oficio, aquellas personas que van a estar en torno al templo y encargados de la palabra de Dios, la adoración a Dios, pero principalmente, bueno, de recordar a las personas el gran amor de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento eran los que se encargaban de los sacrificios ahí en el templo. Eh, y bueno, realmente hay demasiadas referencias sobre esto en la Biblia. Podríamos hablar de cada uno de estos ejemplos. Después tenemos a los profetas también en la Biblia, que es profetas que son conocidos como los profetas mayores, y también tenemos los profetas menores que tenían función de traer la palabra de Dios y recordar al pueblo el perdón de los pecados. Ya con Jesús, caminando con Jesús, cuando Él viene, Él elige a los 12, aquellos que van a estar con Él, que van a caminar con Él y que van a mirar las maravillas que Dios va a hacer en Jesucristo. eh, y vemos a Jesús, bueno, preparándolos para lo que va a seguir después de su muerte, pasión y resurrección. Miramos a Jesús capacitándolos, y no solamente los capacita, sino también tenemos como Él los envía después de la preparación, los envía, podemos decir, a hacer una práctica. Cuando ellos van de dos en dos, predican, hacen milagros, sanan enfermos, después regresan. Ellos le cuentan a Jesús todo lo que ha sucedido. Después Jesús los sirve, los alimenta. Jesús también los manda a distribuir el pan cuando lo multiplica, los panes y los peces. Están ahí con Jesús capacitándose, aprendiendo de la palabra de Dios. Y después de su resurrección, cuando Él aparece, se aparece donde estaban los discípulos y les dice: la paz sea con ustedes. Y esta paz es con la paz que Él los envía al mundo a predicar su palabra. Los llena del Espíritu Santo en Pentecostés y salen por todo el mundo a predicar su palabra, y la iglesia continúa con este cuidado de las personas, y el pastor en este oficio que Jesús establece es el que ahora lleva la palabra de Dios y administra los sacramentos para la iglesia. Miramos también a San Pablo justo levantando iglesias, y donde se levantan iglesias también se colocan pastores, se llaman pastores para que lleven la palabra y administren los sacramentos. Entonces, realmente la Biblia está llena de ejemplos. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar sobre esto, y creo que hay suficiente base bíblica para afirmar que el oficio pastoral es un oficio creado por Dios, con un propósito específico. El oficio pastoral es para las personas, es para que ellos puedan escuchar el perdón de Cristo y puedan recibir los sacramentos que también nos da el perdón. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo a este punto? Bueno, todos tenemos la misma Biblia, ¿no? Sí, bien. Sí, ¿Sí? sí, bueno, lo que decía el pastor es cierto, ¿no? En, en la Biblia encontramos que, por ejemplo, se dice que él mismo constituyó algunos pastores, obispos, maestros, ancianos, y, y que, bueno, pues este oficio era justamente el tener a una persona, a un varón justamente a la cabeza de la iglesia, que pues tenía que cumplir con ciertas funciones, ¿no? Yo creo que una de las que ahorita viene a mi mente es justo esta
de que si no es capaz como de tener dominio en su propio hogar, tampoco lo tendría en la casa del Señor. Y así, ¿no? Hay una larga lista de las cosas que debe de cumplir como si se tratase de un perfil de puesto en una empresa, ¿no? Sí, y este punto que mencionas, Abby, es bien interesante porque el oficio, o sea, para los pastores y para todo, para toda la cristiandad, el primer ministerio es la familia, ¿no? Entonces, aunque los pastores son llamados por Dios y a través de la iglesia para servir a las personas, es muy interesante porque aún así Dios sigue poniendo como prioridad a la familia, ¿no? Como ese primer, como dije ahorita. Oh, ¿ministerio? Ministerio, ajá, como ese primer ministerio, ¿no? Entonces creo que es bien, bien lindo esto, porque también Dios sigue como dando ese cuidado, ¿no? A la familia. Pero bien, ahorita también Abby mencionaba algo bien, puntual y decía que parecía como una lista de requisitos, ¿no? Entonces, creo que sería bueno abordar como quién puede ser pastor, ¿no? O sea, la Biblia también es clara ante esto y creo que sería bueno mencionarlo, ¿no? Ujú. Bien, es, creo que es bien interesante justo este punto porque eh, creo que se conecta con lo que estábamos mencionando. Eh, el pastor, en muchas iglesias o muchas personas miran al pastor como un ser superior o elevado en muchas ocasiones. Entonces, si bien es cierto, hay requisitos para el pastorado y la Biblia nos muestra sobre estos. El pastor, en primer lugar, es un cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? Bueno, aquel que cree en Cristo, que cree en su amor y cree en su perdón. Entonces, podríamos decir, el primer requisito para ser pastor es que confiemos nosotros en Cristo, y que te reconozcas como pecador y como pecador te arrepientas de tus pecados y en ese arrepentimiento recibas el perdón de Dios. Porque cómo el pastor va hablar sobre arrepentimiento si él no es el primero que reconoce sus pecados y no se arrepiente? Entonces, bueno, como pastor, el pastor tiene que ser, podríamos decir, el primer cristiano. Creo que San Pablo da un excelente ejemplo sobre esto. Cuando habla acerca del pecado, él se coloca como el primer pecador. Él dice, de los cuales yo soy el primero. Y creo que este es un gran ejemplo de lo que es el oficio pastoral. Alguien que primeramente recibe la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, pero esto, bueno, no exime que el pastor pueda tener también pecados, porque al final de cuentas, si es un oficio establecido por Dios, pero es llevado a cabo por pecadores imperfectos que se equivocan, nos equivocamos, yo me equivoco como pastor en muchas ocasiones, pero lo importante de esto no es equivocarnos, sino saber reconocer nuestros pecados y pedir perdón ante esto, recordar que el oficio es establecido por Dios y dentro del oficio pastoral Dios es quien lo lleva y quien lo sustenta. Entonces, nosotros no vemos al pastor como aquel que está más cerca a Dios en este sentido, como en muchas ocasiones se hace, sino, bueno, lo colocamos como uno como tal, pero como tal, bueno, el pastor también debe ser el primero en arrepentirse de sus pecados. Eh, entonces, bueno, yo diría que a lo mejor este es como el primer requisito como tal, no es que en la iglesia luterana no van a encontrar pastores perfectos. Esta es una realidad. Si ustedes van a una iglesia luterana y tratan de encontrar un pastor perfecto, pues la verdad no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, huyan de ahí porque probablemente les está mintiendo. Ya ven, les dije que íbamos a funar pastores. Todo el sínodo funado, oye. No, pero igual, bueno, creo que siempre estamos llamados, como decía, a la reflexión. Y muchas veces, bueno, tal vez no cumplimos todos los requisitos que aparecen en la palabra de Dios, pero tratamos y luchamos como es nuestra vida cristiana. Vivimos en ese sentido, viviendo en el perdón y en la absolución. Somos los primeros en participar del oficio de las llaves, pidiéndole al Señor que actúe con cada uno de nosotros. Pero sí, en la Biblia también, bueno, encontramos a San Pablo.
dando muchos de estos requisitos que aparecen en una lista que, pues, si miramos la lista pareciera que es imposible poder ser pastor y bueno, esto nos ayuda en primer lugar nuevamente para reconocer nuestros pecados y también para recordar que Dios usa a personas imperfectas, pero Él hace algo perfecto con personas imperfectas. ¿Qué hace? El oficio pastoral, el oficio por los cuales Él nos da sus medios de gracia. No sé si quieras leer en 1 Timoteo 3, ahí aparecen los requisitos. Bueno, es una de tantas listas que San Pablo da sobre los requisitos para los pastores. ¿Qué aprendemos de esto? A San Pablo le gustaban las listas. Dice requisitos de los obispos en 1 Timoteo 3. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, que si tiene esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pareciera que ya cuando uno ve la lista dice, ah, caray, no se ve tan Mejor no. fácil el oficio pastoral. Pero, ¿por qué aparece esta lista? Es interesante porque creo que Dios no se toma a la ligera el oficio pastoral, sino que Él quiere que se lleve a cabo de la mejor manera. Pero creo que Él es el que nos cambia, nos transforma, nos prepara, nos capacita. Creo que si analizamos esta lista a la luz de la personalidad de los apóstoles, vamos a ver que muy pocos cumplían con todos los requisitos o tal vez nadie los cumplía, pero Dios los fue cambiando. Tenemos un Pedro que era eh, Impulsivo, muy impulsivo en sus formas de ser, de actuar, de hablar, muy emocional, ¿no? en todo. Generalmente tenemos a ese Pedro impulsivo y miramos cómo Dios lo llama y lo llama a ser pescador de hombres y trabaja con él, con su vida y lo coloca en este oficio pastoral como un apóstol que lleva la palabra de Dios. Tenemos un San Pablo que asesinaba cristianos, entonces también tal vez no era muy buen ejemplo, pero A un Judas traidor. bueno, Ese no. Judas ya no pudo ejercer su oficio. Pero al final, bueno, tenemos esta lista que nos llama a la reflexión y también, bueno, que al menos nos da un parámetro de cómo debería de ser un pastor. Como digo, no es que los pastores sean perfectos, pero creo que nos dejamos moldear por Dios o tenemos que dejarnos moldear por Dios para que Dios nos ayude y poder cumplir al pie todo esto. Pero eso lo hacemos por amor a Dios y por amor también a su predicación. Somos enviados a predicar y administrar los sacramentos y como digo siempre, somos ser los primeros en escuchar la palabra de Dios y en confesar sus pecados. Sí. No sé si alguien más quisiera agregar algo a este punto. Sí, varias cosas, porque se Adelante. vienen a la mente muchas cosas, porque, por ejemplo, también, o sea, sí debemos de hablar en términos de que, no sé, el pastor va a tener defectos y lo demás, pero no se debe de llegar al grado como de ser una excusa, ¿no? De decir, oye, no importa nada de lo que el pastor haga, tú pones tu mirada en Cristo y etc. Y hay un montón de cosas ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos en las iglesias evangélicas, como para que la gente no se vaya, es que no tienes que poner tu mirada en el pastor, ¿no? Muchas veces justamente lo que dice ahí el estado de Pablo no se cumple. Ciertamente, pues bien, nuestra mirada no debe de estar en los hombres, pero pues también hay cosas que no debemos dejar pasar de largo, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en algún punto a mí me surgían unas dudas, como que traté de buscar alternativas cuando salí de la iglesia evangélica, que eran como
bueno, me puedo congregar solo, bueno, no congregar solo, puedo estar como si, puedo ser cristiano sin congregarme en una iglesia, cosas Recuerda de ese que son índole, de ¿no? dos o tres, Abby. De Dos. dos o tres. Pero bueno, la cuestión entonces es justamente esto, ¿no? Porque, a ver, ahí voy a contar como que un breve testimonio voy a disfrazarlo de testimonio para que... Para No, meterle. estoy haciendo un podcast, ¿no? No tengo por qué estarme justificando. Vine aquí a Podemos contar ser cosas, tuyo. ¿no? Di lo que quieras. Había un pastor, entre comillas, que era un líder muy reconocido en esa una parte del estado de Hidalgo, y yo era un líder de alabanza en aquellos años. Y está ella, porque ella ya había empezado a andar con ella, me parece, o por lo menos ya platicaba con ella. Y em, el pastor tenía como unos 45 años, estaba todo pelón hasta acá, y andaba con una de las Importante. chicas. Es un dato muy importante. Porque se Es que, preocupa. ojo, en aquel entonces yo tendría como entre 17 o 18 años, y había una chica como de las líderes, no sé qué, de las que son profetizas en su iglesia y cosas así, que tenía como unos 16 y 17 años. El aspecto físico de ella no lo voy a decir porque ahí sí ya me estaría, no sé, metiendo con una mujer, ¿no? Funado, Pero funado. bueno, Al hombre sí le puede decir pelón. sí, al ese sí, era un viejo pelón, ¿no? Así. Y este señor en una ocasión se equivocó de número, y creo que todavía no estaba como muy en uso WhatsApp, y se usaban los mensajes normales. Y se equivocó y me mandó un mensaje a mí. Creo que yo te lo enseñé a ti, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Sí sabes de lo que estoy hablando o no? No, Ah, bueno, la pero cosa es sí de quién es es. que esta persona le mandó un mensaje hablándole como de amor y no sé qué tanto. Y ni siquiera sé por qué, si se equivocó o qué fue lo que sucedió, pero este mensaje se lo manda a esta chica, ¿no? Y bueno, ya para hacer corta la historia, este señor tenía como amante a su profetisa, que tenía como 16 o 17 años. Y cuando, o sea, la gente se da cuenta de que eso está pasando, en lugar de que huyan de ahí, de que, no sé, huyan a los montes, lo que hacen es que empiezan a justificar. Y, por ejemplo, hubo personas que decían, no, es que cómo puedes decir algo de él si tú no conoces cómo es su vida, solo Dios lo conoce. O sea, había evidencia de que el Señor tenía un amante dentro de la iglesia, y ni así eran como capaces de abrir los ojos, ¿no? Entonces, el punto al cual quiero ir es, tampoco podemos ir al extremo de decir, oye, es que no vas a poner los ojos en las cosas que hace el pastor, porque muchas veces va a ser más que obvio que el lugar a donde estás no es el correcto, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Que van a ser muy, muy obvias. Oye, Entonces, Abby, por ejemplo, ¿y, ajá. y esta chica no le profetizó que los iban a descubrir o qué? No lo sé. No, muy, muy buena Estaban pregunta. predestinados a ser Estaban descubiertos. predestinados a caer en el mismo. Pero así cosas muy, muy, muy terribles como esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomé un par de pasajes de la Biblia, como que en ese momento me servían como para despejar. Bueno, no en ese momento de cuando sucedió eso, porque de eso ya hace más de 10 años, ¿no? Sino cuando estaba por salir de la última iglesia pentecostal. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué pasa cuando no confío en los pastores que están en la iglesia? Y digo los pastores porque en la iglesia pentecostal es como que es el pastor y la pastora es su esposa, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que tengo acá es Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y después Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, ¿no? Entonces, la respuesta corta es, si puedo dejar como de congregarme, sería que no, porque estoy como siendo despojado de la iglesia. Tengo que pertenecer a la iglesia de Cristo para recibir su palabra y recibir correctamente los sacramentos.
Y después también está esta otra parte de, bueno, y si yo leo la Biblia en mi casa y lo demás, y de cierta forma trato de mantener viva la llama, y no sé de dónde, de dónde lo escuché, pero está como una forma de verlo en el cual es como el fuego, ¿no? Cuando estás, cuando está toda la leña junta, verlo como la iglesia. Y cuando eres un carbón que está aislado, puedes permanecer con cierta llama encendida durante un breve tiempo, pero eventualmente se va a apagar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso era como algo de lo que quería relatar. Ujú. Y, bueno, me gustaría agregar justo un versículo más sobre esta parte. Si bien, bueno, hablábamos hace un momento que el pastor eh, debe ser el primero en que reconoce sus pecados. Realmente los requisitos están ahí y están colocados ahí. Es difícil poderlos tener, pero necesitamos reconocer y ser moldeados por Dios para poder ejercer esto de la mejor manera. También si nosotros, o si un pastor dentro del pastorado, no ejerce bien y le da igual estas cosas, bueno, es llamado a la amonestación, incluso, bueno, a la expulsión del ministerio, si lleva su vida a su manera y realmente no es un buen cristiano, eh, y le da más lugar a este tipo de cosas. Y esto es terrible cuando un pastor es un pastor descuidado, que no cumple con estos requisitos y no se deja ser moldeado por Dios, o justo empezando desde la primera parte, no, que a lo mejor es un neófito, alguien que no conoce la palabra de Dios, pues termina engañando, como lamentablemente muchas personas han sido engañadas, porque se termina predicando cualquier cosa, cualquier barbaridad y sacarlos, o sea, se sacan textos fuera de contexto simplemente para lo que el pastor quiere decir. Porque la verdad es que no tienes ninguna preparación. A veces justo, muchas veces se ataca a la iglesia luterana y a otras iglesias que tienen dentro de sus requisitos para el pastorado que el pastor curse el seminario, porque dicen, no, pero ¿cómo? Si yo voy llegando a la iglesia, pero y yo quiero compartir la palabra de Dios, yo quiero ser pastor, y la gente se aferra, ¿no? Y se pasa por encima todos estos requisitos pastorales. Perdóname, o incluso dicen que, o sea, déjalo que sea pastor porque si no se le va a ir la motivación y a lo mejor después ya no quiere, ¿no? Y es como, Ajá. pues entonces no quería. Y terminan haciendo al final lo que quieren y predicando lo que quieren, enseñando cualquier doctrina y cualquier cosa. Y justo ya hablaba hace un momento de los apóstoles particularmente. Podríamos decir que ellos estuvieron 3 años en el seminario y en la mejor escuela, que era al lado de Jesús. Entonces tenemos un gran ejemplo. Y también San Pablo hablaba de no imponer las manos sobre cualquiera para el oficio del ministerio por esto mismo. Por eso encontramos requisitos, aunque si bien el pastor es el primero que debe reconocerse como pecador, también debe ser el primero en luchar por cumplir con todo esto, y llevar la palabra de Dios de forma clara para que el evangelio no sea pisoteado por sus acciones. San Pablo exhorta también a Timoteo en esta carta que tiene, en la primera carta que tiene, y escribe en el capítulo 4: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y creo que esto es algo importante, persiste en la doctrina. Si no hay ninguna doctrina, bueno, ya es un punto para saber que el pastor va a decir y hablar cualquier cosa. Y también para saber que el pastor pues no va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y se va a excusar, como, justo como lo decía Avi. Mucha gente se excusa como, escucha la palabra de Dios, no al pastor. Pero pues qué palabra de Dios si no hay ninguna doctrina ahí, o si simplemente el pastor está hablando lo que se le ocurre y lo que le place. Creo que no, creo que para eso, bueno, justo tenemos la palabra de Dios que nos da estos requisitos y nos muestra quién es. Y a la vez también reduce demasiado, y por eso también Jesús dice, la mies es mucha y los obreros pocos, porque también dentro del oficio pastoral pues requiere ese sacrificio
luchar más contra tu propia carne porque ya no eres solamente responsable de ti, sino eres también responsable de tu rebaño y eso incluye principalmente tu familia. Ujú. Yo igual iba a comentar algo, nada más. Es que a mí se me vienen muchas ideas muchas Suéltalas. anécdotas. No, es que, bueno, en la parte, la que decía Abby al principio era que la encontramos en Efesios 4 11 y 12. Y donde más me llama la atención es, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces yo recuerdo que en la iglesia pasada donde íbamos, em, el pastor siempre decía que era nuestro padre espiritual. Siempre, siempre nos decía que él era como que el ejemplo, que lo viéramos como un padre. Incluso nos llegaba a decir hijos, así como que hijo, ven acá. Y a mí siempre, yo me acuerdo que le hacía burla porque siempre le decía que le hablaba su papá, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa, ¿no? Que en la otra que leía Dani, que es en Primera de Timoteo, decía que no deben ser neófitos, ¿no? Que apenas estén aprendiendo la palabra de Dios o ni siquiera la entiendan, ¿no? Y esto pasaba en la otra iglesia porque va ahí, ¿no? Con la pregunta que hacías de quiénes pueden ser pastores. En la iglesia luterana, al menos yo no veo que sea como como por descendencia, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque tuvimos apenas un acercamiento donde nos preguntaban por tal persona, ¿no? Un conocido, nos dicen, y nos preguntan por la pastora pasada, ¿no? Y nosotros no, y ahí empieza como que, y su mamá y su papá, que si todavía siguen vivos y así, ¿no? Y dicen, ¿quién es el que está como pastor en la iglesia? Y nosotros, no, pues la hija. Y nos dicen, pues tengo entendido que en las otras iglesias no va como que de familia en familia, ¿no? Sino que entendía por lo que el pastor nos decía en el catecismo que tiene que haber un llamado de una iglesia, ¿no? Igual, pues yo creo que debe de haber vocación para ser pastor, no nada más cualquiera que quiera pararse y decir que ya leyó la Biblia y se va a parar a decir cuánta cosa, ¿no? Que es a lo que igual quería llegar, porque justo este fin de semana fuimos a la presentación de mi sobrino en la iglesia evangélica Pentecostés, pero sí, el pastor que estaba predicando, fuimos al servicio y todo, pero como que él trataba de decir que él era como que el que ya sabía todo, ¿qué pasaje de la Biblia leyó? Eh, Proverbios instruye al niño en su camino. Ajá, ese. Y prácticamente le decía, no, pues así como yo, que corrijo a mis hijos, así, y se pone a contar otras historias. Y creo que en ningún momento sacó a Cristo, ¿no? Que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, sino que se iba como que a los extremos. No, es que cuando mi hijo no me saca buenas calificaciones, yo lo exhorto, le pego, ¿no? Entonces así como que, ¿y eso qué, pastor, no? Entonces, incluso hubo un momento que se puso bien emotivo y empezaron a ministrar. Entonces yo me salí, ¿no? En ese momento me salí e hice que fui a buscar a Abby para que fuéramos por el pastel y hasta me fueron a hablar. La esposa del pastor me fue a hablar afuera y me dijo que me pasara que estaba el Espíritu de Dios ahí. Ven para Pero, o que sea, te digo. sí, y así como que, sí, ahorita voy. Y me traté de zafar de ese momento, ¿no? Entonces, así como que digo, o sea, no cualquiera puede estar predicando enfrente y nosotros también pues tenemos que saber en dónde es y dónde no es, ¿no? Tener mínimo el conocimiento para, para ver a dónde vamos, ¿no? Todo un tema, ¿no? Es muy interesante esta parte en la que, bueno, que como bien decías, el pastorado se da por herencia y a lo mejor ni siquiera existe el deseo en las personas de ejercerlo, pero
bueno, pues ya les tocó, ¿no? Porque su papá era pastor y bueno, es ni modo, ya, de aquí eres, ¿no? Pero creo Incluso porque que son los hijos mayores, ¿no? sí. Ajá, ¿no? Es como en teoría el mayor y creo que es, bueno, no debería de ser así porque creo que sí, sí al estar frente o ser responsable de personas, creo que siempre tienes que pensar como en alguien muy preparado. Si sabemos que Dios es el que llama a las personas y lo hace a través del llamado de la iglesia, ¿no? Entonces creo que es algo también muy lindo porque Dios respalda ese llamado, ¿no? Y si yo llego y te digo como, bueno, tú vas a ser pastor ahora, pues ¿quién va a respaldar eso, no? Yo no. Entonces sí, es un tema muy, muy interesante y bueno, ojalá que pudiéramos llegar a más personas y que se motivaran a estudiar la palabra de Dios. Pero bien, ¿alguien más quiere agregar un punto a esto? Bueno, yo creo que realmente es interesante e importante, justo lo que veíamos hace un momento, mirar la doctrina, porque de la doctrina podemos nosotros eh, saber o aprender eh, quién es el pastor, qué ejerce el oficio pastoral y qué es lo que hace el pastor en cada iglesia. Y justo como decía, creo que es bueno para nosotros analizar toda la situación bajo la palabra de Dios, el cómo llegó a este lugar y por qué ejerce el oficio pastoral. Y de ahí, bueno, nosotros podemos mirar si este es si en esta iglesia se predica y se practica la sana doctrina o no, o simplemente se predica lo que la persona quiere. Y creo que ese es el riesgo más grande cuando justo se pasa por encima esta lista de los requisitos pastorales que de antemano, bueno, Dios los pone en su palabra. No fue que a Pablo se le ocurrió de la nada, sino Pablo escribe inspirado por medio del Espíritu Santo estas cosas, y creo que por muchos años la iglesia lo ha practicado. La semana pasada, en el episodio pasado, platicábamos sobre esto mismo, cómo Dios establece esto y cómo esto es dado a la iglesia a través del oficio de las llaves, y cómo la iglesia llama a sus pastores. El oficio pastoral es algo establecido por Dios, puesto por Dios, y Dios es el que coloca los requisitos. Dios es el que califica a las personas, pero también lo hace justo a través de un rito y a través de un llamado, a través también de una examinación hacia la persona. No es como, ah, yo quiero ser llamado, iglesia, llámenme porque yo quiero hacerlo. No es así, sino tiene que haber una previa preparación para que no sea un neófito y para que justo eh, haga cumplir y cumpla la palabra de Dios dentro de la iglesia y para el buen orden dentro de la iglesia. En nuestras iglesias, en la iglesia luterana, justo nuestras confesiones luteranas dicen que nadie puede predicar ni administrar los sacramentos sin un llamamiento legítimo. Y esto, bueno, ya va marcando lo que nosotros creemos, porque no es cualquier cosa la que sucede en la iglesia para que cualquier persona pueda realizarlo, sino es la presencia de Cristo en su iglesia, dando un don tan grande que es el perdón de los pecados ganado por Cristo. Por eso el pastorado conlleva muchas responsabilidades. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, y no es algo que se deba tomar a la ligera, sino se tiene que orar mucho, se tiene que preparar mucho, y como siempre decía, siempre regresar al arrepentimiento toda la vida. Y ya, sí, Aldo, Yo adelante. quería agregar ahorita unas cosas, sobre todo de lo que habló Liz, que se hizo muy interesante, por ejemplo, de los requisitos para ser pastor, también estaban comentando ustedes, que bueno, por ejemplo, en la Iglesia Católica es necesario el 99% de las veces que el sacerdote sea célibe, ¿no? Y digo el 99% de las veces porque dato curioso, si no lo sabían, sí se puede en ciertos casos, el derecho canónico lo establece, que cuando un pastor se convierte de otra denominación cristiana al catolicismo no se puede disolver su Matrimonio. matrimonio. También en los ritos orientales, como el rito bizantino, ellos sí se pueden seguir casando, también el rito maronita.
Y, y bueno, o sea, también recordar que hay una parte del libro de Concordia, creo que sí es la Confesión de Augsburgo, donde, bueno, dice esta parte donde están en contra de esto porque muchos matrimonios se disolvieron de justo de sacerdotes que estaban casados, ¿no? O sea, pone tú que hoy alguien quiere prohibirlo, pero lo que sí está mal es que no puedes deshacerlo, ¿sabes? O sea, no puedes ir como en contra de esa institución y bueno, es como una de las mayores cosas como que se hace. Y justo algo que se le critica mucho al catolicismo es esto, ¿no? De que no solo es que lo pidan a sus sacerdotes, sino que aparte lo hacen ver como algo por encima del matrimonio. Y bueno, lo digo esto porque esto solo es como propio del catolicismo, ya que, bueno, nosotros no vemos eso, y tampoco los ortodoxos, literalmente es como, sí, propio de ellos, vaya la redundancia. Y bueno, yo aquí traigo una cita de San Juan Crisóstomo, que bueno, o sea, yo lo recomiendo mucho porque tiene muchas citas del matrimonio, es como que muy defensor de ello. Creo que él no estuvo casado, pero aún así siempre lo defiende. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Dice, no te Eso preocupes lo por el defiende. dinero. Perdón, perdón. No te preocupes por el dinero, ama a tu esposa más que a tu propia vida, nunca estés en desacuerdo, sino sé honesto, prefiere a su compañía antes de estar en casa, estímale y admira públicamente, aconséjala con paciencia, recen juntos, vayan a la iglesia y comenten las lecturas y oraciones. Si tu matrimonio es así, tu perfección rivalizará con la de los más santos de los monjes. Entonces, o sea, igual algo que otra vez como que me cambió mucho la vida. Bueno, a mí me gusta mucho saber como de otras denominaciones y historia de la iglesia, ¿no? Entonces la otra vez me salió en Instagram un reel de un monje que había sido como estudiante de un monje famoso que se llama San Paisios y que, bueno, él estaba hablando con él y tenía como esa preocupación de que no sabía si quería casarse o hacerse monje. Y algo que él le responde es que es un error muy grande ver a estas dos cosas como algo como completamente diferente, como cosas opuestas, sino que, o sea, que el principal motivo de ambos, pues, es hacer todo en honor a Dios, ¿no? Y que un buen monje iba a ser siempre un buen esposo y un buen esposo siempre podría ser un buen monje, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? O sea, de justo recordar que aquí pues no es necesario, pero tampoco es como obligatorio, ¿no? Creo que sí dice San Pablo, que bueno, en caso de que no te quieras casar, pues está el camino del celibato, ¿no? Pero no hay como otra cosa en medio, pero justo como de no ver por encima, digo, así como de despreciar a las personas que se casan y a las que deciden no hacerlo, ¿no? Y la otra que ya también leí sobre lo de los padres, creo que, bueno, o sea, de referirte a la persona que administra los sacramentos como padre, por así decirlo. O sea, se me hace como interesante. Hay un video del doctor Jordan Cooper que habla específicamente solo de eso. Y pues bueno, al final que concluye es que él no prefiere o sea, ni una ni otra, no lo ve como mal ni tampoco necesita, bueno, él como siente la necesidad de corregir a las personas que le llegan a decir padre, porque bueno, o sea, habla de que mucho de esto viene de un pasaje de la Biblia que dice que no llames a nadie padre, ¿no? Algo así. Pero dice igual, o sea, que es una interpretación muy literal al punto de que es como peligrosa, ¿no? Porque justo después dice, no llames a nadie maestro. Entonces, como de, o sea, están al lado, ¿no? O sea, si vas a usar como la misma lógica para ese pasaje, también tienes que hacerlo para el otro, ¿no? Y pues bueno, creo que aquí todos, al menos en alguna vez, le hemos dicho maestro a alguien, ¿no? De alguna u otra forma. Igual pone, por ejemplo, el pasaje de que Cristo es una puerta, ¿no? Y obviamente no vas a ponerle de que físicamente es una puerta y es de madera y tiene una manija, ¿no? Entonces, bueno, o sea, justo nada más quería poner como eso. Yo tampoco lo veo mal, pero tampoco así como ver como algo que tiene que ser obligatorio, ¿no? Y que si no lo haces es una falta de respeto para la persona que está administrando. Ujú. Como dato curioso, Como chisme, más bien. no, una vez un hermano, era justo Día del Padre y normalmente en la iglesia oramos por los papás y los felicitamos. Igual el Día del Padre siempre cae en domingo, así que nos da la oportunidad. De festejar. Ajá, y sale un hermano de la iglesia que es mayor que yo y todos los hermanos iban saliendo, yo siempre estoy en la iglesia dándole la mano a todos los hermanos y cuando sale me dice...
feliz día, pastor, y me da un abrazo. Y yo le digo, ay, muchas gracias, pero no, todavía no soy padre. Y se me queda viendo y me dice, sí, usted es nuestro padre espiritual, quien cuida de nosotros y vela. Y me quedé pensando, dije, ay, rayos, sí, cierto. Dije, Muchas gracias. Creo que, bueno, en ese sentido podríamos irlo y también, bueno, no es tan mal justo como Aldo lo está trayendo, pero creo que muchas veces o muchas personas lo usan más por el punto de autoridad, ¿no? De tú eres mi hijo y yo soy tu padre y tienes que obedecerme y hasta el grado de bésame la mano porque yo soy tu padre. Creo que no es el punto del oficio pastoral. El oficio pastoral no es el lugar para oprimir a los miembros o trasquilar a los miembros o hacerlo justo si hablamos como en términos de pastor oveja, no es el trabajo, sino el trabajo es cuidar y velar por el bienestar de las personas. Creo que Cristo también pone ejemplos sobre esto cuando les dice a los discípulos eh, que son llamados a servir así como Cristo es llamado a servir y lo hace con, creo que una tradición muy linda que tiene la Iglesia Católica para el Jueves Santo es hacer el lavatorio de pies, donde, bueno, algunos sacerdotes, incluso creo que el Papa lavan los pies de otras personas. Y creo que, bueno, esa parte nos habla de la humildad que lleva el oficio, que es algo que Cristo hace y que Cristo se coloca como aquel que viene a servir y el pastor también es aquel que se coloca como aquel servidor de las personas, porque la autoridad el pastor no la tiene ni la ejerce por sí mismo, por su nombre o porque fue el único que decidió ir al seminario, sino porque Cristo es quien lo ha llamado y él es el que le da la autoridad. El pastor no tiene que colocársela sobre sí mismo. Bien, ya hablamos mucho de los pastores, pero ¿cuándo vamos a hablar de las pastoras? Bueno, no No podemos existe. hablar de algo que no existe. Creo que sería oportuno mencionar por qué no pueden ser pastores, ¿no? Y Pastoras. para empezar es porque son mujeres, ¿no? No, pero bueno, en la Biblia hay citas claras que hablan de esto, entonces no sé si alguien quiere comentar algo alrededor de esto en lo que... Bueno, yo creo que todos tenemos algo que comentar al respecto, pienso. No sé, creo que justo regresamos al punto que estamos viendo. En la Biblia encontramos los requisitos para ser pastor y vemos la lista muy clara de lo que establece, pero no solamente en estos requisitos aparece, sino también hablando sobre el lugar que tiene la mujer dentro de la iglesia. Dios es bueno, es amoroso y es bondadoso y Él murió por todos en la cruz del Calvario, tanto hombres como mujeres, y vemos a Jesús resaltando el cuidado que tiene hacia las mujeres, perdonando mujeres, sirviendo a mujeres en su ministerio. Y en la Biblia encontramos también muchos ejemplos de mujeres de fe. Mujeres que estuvieron firmes dentro de la palabra de Dios. También en San Pablo miramos gente apoyando su ministerio, especialmente mujeres, como el caso de Febe, o también él hablando sobre su propia vida, su propia experiencia, como sus padres estuvieron ahí al pendiente. Entonces, realmente la iglesia no suprime a las mujeres, sino al contrario, le da a la mujer un lugar, al igual que al hombre, en la redención, en la salvación y en el perdón de los pecados. Dios en algunas ocasiones habló específicamente sobre ciertos términos. Nosotros como cristianos y como luteranos tomamos la palabra como es, no la tratamos de acomodar a nuestra manera, lo hacemos especialmente en los medios de gracia que Él ofrece. Si Él estableció que el bautismo fuera agua más la palabra de Dios, así es. Si Él establece que el sacramento sea pan y vino, así lo estableció. Y si Él estableció que fuera por medio de pan y por medio de la copa que se distribuyera, bueno, así lo hacemos porque así fue como Dios lo puso. Y Él a la vez también en los requisitos que da, Él habla sobre los requisitos para el oficio pastoral. Si bien todos
somos redimidos por Cristo, tanto hombres como mujeres, todos somos enviados al mundo a compartir nuestro amor afuera, tanto hombres como mujeres. Dentro de la iglesia, no es que las mujeres no pueden hacerla, sino que nadie puede hablar sin llamamiento legítimo. Es algo establecido por Dios. Nadie puede predicar ni administrar los sacramentos sin un llamamiento legítimo. Entonces, si eres hombre o mujer y no tienes llamamiento legítimo, no puedes ejercer, administrar los sacramentos. ¿Qué necesitas hacer para administrar los sacramentos? Bueno, tener un llamamiento legítimo. ¿Cómo se hace un llamamiento legítimo? Bueno, tenemos los requisitos que la palabra de Dios coloca para que alguien sea llamado, y uno de estos requisitos es que sean hombre. Esto es parte fundamental del oficio pastoral. Todo esto tiene un porqué y la palabra de Dios lo explica. Timoteo, Pablo en la carta a Timoteo también lo dice claramente en el capítulo 2 versículo, bueno, en ese capítulo está hablando especialmente en el versículo eh, 11, comienza a decir que la mujer aprende en silencio y con toda sujeción, y después empieza a decir por qué. Ahí mismo se dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, y da la razón, porque primero fue formado Adán y después Eva, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Entonces, esto nos lleva a nosotros a hablar sobre el orden creacional, el orden como Dios creó todas las cosas. Dios crea todo el universo, crea todo, y después crea a Adán. Del polvo de la tierra, Dios crea a Adán, y como decíamos hace un momento, bueno, Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo y dijo: le voy a hacer una ayuda idónea. Dios crea a la mujer, pero la crea diferente, Adán con diferentes cualidades, y de estas cualidades era que Eva fue formada no del polvo, sino fue formada de la costilla de Adán para ser una ayuda idónea de Adán y para estar unida a Adán y compartir esto con Adán. Dios los hace, pero los crea diferentes, y desde ahí, bueno, miramos el orden. Hablábamos hace un momento, el primer oficio pastoral, por así decirlo, es el de Adán, colocado como pastor de la iglesia. ¿Cuál era su membresía? Bueno, su membresía era Eva. Lamentablemente, bueno, desde el comienzo vemos cómo Poca gente en las iglesias. no, vemos cómo entró el pecado en la humanidad, y cómo ese pecado, el diablo aprovecha la debilidad humana para entrar, y entra por medio de la mujer. El diablo viene y le habla a la mujer, y la mujer, rebelde desde siempre, desobedece el mandato de Dios y la iglesia que Dios había establecido, y en lugar de escuchar a su esposo, escucha al diablo. Y, ¿Y qué hace? La mujer después desobedece, come el fruto prohibido, y la mujer va y le predica a Adán. ¿Cuál es la conclusión de esta predicación falsa? Bueno, la caída en pecado. Este es el orden que Dios creó, y Eva lo estaba invirtiendo. Ahora Dios viene y establece nuevamente su iglesia, pero basada en Cristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, y Él establece el oficio pastoral para que sea llevado a cabo de esta manera. La mujer no es llamada a servir en el oficio pastoral, pero sí es llamada a servir en sus distintas vocaciones dentro de la iglesia, que tenemos una hermosa diaconisa. Tenemos el oficio diaconal, que son oficios auxiliares, en el cual, bueno, la mujer puede ejercer, y realmente es muy necesario que las mujeres se involucren dentro de la iglesia, pero no pasando por encima de los términos que Dios ha establecido y de lo que Dios ha colocado. Ni ella ni el hombre, no haciendo su propia voluntad, sino volteando a ver la palabra de Dios. Lamentablemente, si nosotros vamos a una iglesia y la que está predicando es una mujer, entonces podríamos decir que ahí no hay sana doctrina, porque están pasando por encima la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Tal vez tenemos muchas respuestas dentro de la Biblia, pero principalmente tenemos la respuesta de Dios, estableciendo su oficio pastoral. Si no nos gusta, bueno, preguntémosle a Dios, pero yo creo que si cuestionamos a Dios ya tenemos problemas grandes
sobre esto. Sí, y es que, o sea, como bien decías, Dios es muy claro en su palabra y creo que parte de nuestros errores es siempre querer interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y justo también en los requisitos para obispales, no sé si está bien dicho, Obispado. obispado, dice, ¿no? O sea, marido de una sola mujer. Si él estuviera ampliando este ministerio para las mujeres, tal vez diría hombre o mujer de una sola pareja, ¿no? Pero pues no es así, o sea, él también es claro y creo que muchas mujeres tenemos y sentimos ese deseo de querer servir en la iglesia y no está mal, o sea, Dios nos manda a todos los cristianos a servir, pero también Dios tiene un orden y nos dice en dónde y cómo, ¿no? Entonces, si ustedes, chicas que nos están viendo, tienen el deseo de servir, bueno, hay muchas áreas, pueden ser maestras, pueden ser diaconisas, pueden ayudar en muchas áreas y esto es muy lindo porque vemos nuevamente el cuidado de Dios en esto. O sea, yo creo que hay mucha gente que dice que no, pero creo que Dios fisiológicamente nos hizo de una manera a los hombres y de otra a las mujeres, ¿no? Y pienso que las mujeres, porque así somos, somos más emotivas, ¿no? Aunque muchas quieran hacerse las fuertes y decir que no, es característica nuestra, ¿no? Entonces, creo que sería muy complicado, tal vez siempre platico con mi hermana esto y con mi mamá y decimos, es que si Dios, o sea, yo no me imagino a mí siendo pastora porque digo, es que imagínate que me enojé con un hermano y luego le voy a dar la comunión como, toma y come. Entonces, o sea, creo que son cosas que Dios en su infinita sabiduría hace cuidándonos también a nosotras, ¿no? Porque no creo para nada que el trabajo pastoral, el oficio pastoral sea algo sencillo, definitivamente no. Y creo que por amor a nosotras también lo instituye de esa manera, ¿no? Como, bueno, la carga pesada va por acá, ¿no? Entonces, creo que es lindo también y creo que es parte de respetar lo que Dios dice y de creer en Él y en su palabra, porque si yo digo que creo lo que está escrito y tergiverso algunas cosas para poder meterme en las áreas que quiero, pues no está bien, ¿no? Entonces no estoy creyendo en la totalidad en la palabra de Dios y bueno, Dios también dice que no tenemos que manipular su escritura, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante, pero bien, hay áreas en las que las mujeres pueden servir, no se aferren al pastorado. Y aprovechando, haciendo como un paréntesis, en los requisitos para ser pastor, donde dice marido de una sola mujer, no dice porque su esposa va a ser la pastora. Entonces, la esposa del pastor no es pastora, es la esposa La esposa del y pastor. sí. Ella no estudió ni tiene ningún llamado a ejercer. No tiene el llamado, más que, porque hay muchas mujeres que Bueno, incluso sí se llegan a preparar para ser pastoras, ¿no? Pero no, eso no está bien y utilicen más bien esos conocimientos para servir a Dios de otra manera, ¿no? Pero bien, ¿alguien quiere agregar algún punto a esto, chicos? Yo sé que Abby quiere. Quisiera solo decir que, por ejemplo, es interesante ver que en la historia de la iglesia no había algo como una mujer a cargo de la iglesia, pero en las sectas o con los herejes sí había, ¿no? Un claro ejemplo de ellos son los montanistas, y ahí estaba montando con sus dos profetisas, ¿no? Que al final del día yo creo que si hace uno una equivalencia a quiénes serían los más cercanos a los montanistas, pues es como fácil de deducir, ¿no? Mientras que tenías no sé, bueno, al resto de los cristianos amparándose en la escritura como fuente de la revelación, tenías a un grupo que decía no necesitar de textos antiguos para tener la voz viva de Dios, porque ellos tenían una revelación directamente del Espíritu Santo que era a través de la boca de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí la historia da la razón de qué lado estamos y bueno, sabemos que estamos del lado correcto, ¿no? Con el equipo ganador. Arriba, Cristo. Oigan, pero es que también incluso en iglesias luteranas hemos visto pastoras, ¿no? O bueno, se pueden ver pastoras, pero creo que es un buen punto o un buen indicador para que ustedes vean desde qué momento ya se está tergiversando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no confíen en lo que ellas les puedan decir. Pero bien, ¿tú, Aldo, quieres aportar algo más? Bueno, o sea, creo que igual, o sea, lo que decían, como de, o sea, creo que es igual un poco como de egoísmo, o sea, de que igual muchos pecados vienen de ello.
como de tú siempre querer decir, no, es que yo quiero hacer esto diferente a lo que aquí dicen, ¿no? O sea, y aplica tanto a hombres para mujeres, ¿no? O sea, igual, o sea, en la Biblia también se condena a los hombres que buscan hacer como cosas afeminadas y cosas así, ¿no? O sea, no es como que solamente para uno, ¿no? Aplica para ambos y va hacia ambos sentidos. Y bueno, ahorita si me vieron distraídos porque estaba recordando un argumento que leí hace mucho y estaba haciendo mi propia investigación rápida, igual sobre lo que decía en la primera de Corintios, que decía que él no permitía a una mujer predicar en la iglesia, ¿no? Y yo, o sea, ni siquiera era un artículo relacionado con lo de las pastoras, o sea, de eso todavía era medio conservador entre eso, pero una discusión que creo que justo es muy interesante, hay muchos recursos sobre el punto de vista igualitario contra complementario. O sea, porque al final estos puntos de vista nada tienen que ver con lo liberal, sino como más sobre justo el papel que tienen las personas, dependiendo su sexo, tanto dentro de la familia como en la sociedad y dentro de la iglesia. Y bueno, aquí yo no vengo a defender ningún punto ahorita en este momento porque no vengo preparado para ello. Pero bueno, uno de los argumentos que yo leí en ese artículo decía que, bueno, se refería a que por una de las interpretaciones, porque ni siquiera era que tuviera un sesgo, sino que más bien estaba analizando diferentes puntos de vista, y uno de los puntos de vista liberales que exponía era que se refería a una sola mujer, ¿no? Que se refería a un solo desacuerdo dentro de la iglesia, y pues justo me dio curiosidad y busqué ahorita un poco de la discusión y cuál era la palabra en griego. La palabra es gnaikes, no sé si lo esté pronunciando bien, pero así sale que es la transliteración. Y bueno, aprovecho para recomendar esta web que se llama Bible Hub, que creo que no se ve. Pero bueno, ahí pueden buscar palabras en griego. Te sale obviamente la, la traducción, la transliteración, y te sale todas las veces que aparece en diferentes versiones. Y justo, o sea, esa palabra que sale ahí, en ninguna vez que aparece en toda la Biblia se traduce como singular. Siempre es como plural, mujeres. Y justo, bueno, la otra excepción que tiene es esposas, pero pues bueno, igual siempre sigue siendo plural, ¿no? Y refiriéndose al mismo sexo, entonces. Era Pero fémina. nada más quería, quería añadir eso. Creo que justo también hablando como sobre la historia, lamentablemente muchas veces transgiversar como la palabra de Dios eh, causa muchos problemas. La historia del pentecostalismo, no sé si, bueno, alguien la conoce o la ha estudiado, nace de la iglesia metodista más o menos por los años 1906, después de un avivamiento que ocurre en una calle llamada Azusa, algo así. Apareció un avivamiento dentro de un pastor metodista, pero justo este pastor le da lugar a una mujer hablar y esta mujer termina hablando en lenguas y haciendo cosas bien extrañas y supuestamente ahí hay como un avivamiento y ahí comienza todo el movimiento pentecostalismo. Ay, qué Eh, fomo. entonces, realmente, bueno, no estamos en contra de aquellos que predican la palabra de Dios y lo hacen de forma clara. Al contrario, oramos porque mucha gente necesita escuchar del amor de Dios. Solo, bueno, sí invitamos a cuidar lo que creemos, lo que practicamos, porque, como bien decía, lamentablemente a raíz de esto, bueno, nacen muchos pseudopastores o que se autollaman pastores o pastoras sin nada de conocimiento de la palabra de Dios, nada de conocimiento bíblico, simplemente una motivación que muchas veces nace de ellos, simplemente, y terminan yéndose para otro lado, tomando textos bíblicos fuera de contexto para hacer su propia enseñanza, su propia doctrina y eh, terminan dañando a las personas. Tengan cuidado de estas cosas, como decía hace un momento, y como San Pablo también le dice a Timoteo, cuiden la doctrina y lo que es lo que se está predicando, qué es lo que se está enseñando. Eh, en primer lugar, si, como les decía, si ven a una mujer, bueno, es un foco rojo, una red flag para poder saber que tal vez la doctrina que se va a predicar va a ser acomodada a su manera. ¿Por qué? Porque pues si están acomodando a su manera algo tan importante como es la manera en la que Dios ha establecido el oficio de la predicación, bueno, también van a terminar acomodando lo demás, van a terminar dando
si dan la comunión, la van a terminar dando con jugo de uva o en copitas o en otras cosas. Sí, Ya ven, punados todos. entonces, al final de cuentas, se van a terminar perdiendo grandes bendiciones que Dios ha establecido para darnos a nosotros. Una vez me dijo una señora que se autodenominaba pastora, me dijo, es que yo no soy quien Para excomulgar a para alguien. excomulgar a la. Y le dije, pues tienes razón, porque usted pues no es pastor. Eso no fue establecido para usted, eso déjelo para los pastores que exhortan y también dan la absolución cuando es necesario y cuando es predicado, porque lo hacen no bajo su propia autoridad, como decíamos al comienzo, sino bajo la autoridad de Cristo. Son los pies, las manos, la boca de Cristo llevando ese evangelio hermoso del perdón de nuestros pecados. Sí. No, y la verdad es que, como decía hace unos momentos, hay muchas áreas en la iglesia en la que como mujeres podemos servir. No nos aferremos a querer ser pastores, porque no es algo que Dios haya instituido para nosotras. Y creo que, como decía hace un momento, pues también es lindo, ¿no? Es parte de confiar en Dios, de creer en su palabra y, bueno, tampoco de querer hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, incluso hace un momento Nepta mencionaba que las esposas del pastor no son pastoras y estoy de acuerdo con esto, pero también creo que en muchas ocasiones se demanda como que la mujer esposa del pastor tenga que servir y es que incluso esto no es obligatorio, ¿no? Entonces, qué lindo sería, personalmente a mí me encanta servir, entonces no te voy a dejar solo. Pero hay muchas esposas de pastores que no disfrutan tal vez de hacerlo de una manera tan activa dentro de la iglesia y también está bien, ¿no? También es respetable. Dios obra en ellas de otras maneras y las manda a servir de otras maneras, ¿no? Entonces está bien. No sé si alguien quiera abordar algún otro punto o tema antes de terminar. Ya estamos como cerrando. Yo nada más iba a comentar que, por ejemplo, me dejabas pensando en eso de que sí, nosotros somos como que un poco, pues, más delicadas, diría yo. Somos como que más emocionales y incluso cuando nos llegan a decir algo, podemos guardar hasta rencor, ¿no? No saber perdonar a tiempo, ¿no? O ya hasta después reflexionamos y nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, pero ya es mucho después de que quizá actuaste muy visceral, ¿no? Sí. Entonces me ponía a pensar porque incluso en la iglesia donde antes íbamos, em, se hizo un problema ahí con el esposo de la pastora, que era como que la líder, por decirlo así, como que hacía más actividades que su esposo, ¿no? Entonces, creo que se hizo un problema, se hicieron de palabras con una hermana y cuando estaba predicando, ella como que hizo un paréntesis y dijo, así como tú que hiciste esto, ¿no? Entonces, creo que dentro de la palabra estaba funando ahí a las personas. Entonces, es como que pues hasta después, ya al último, como que reflexionó y dijo, no, pues perdón por esto y el otro, pero pues obviamente ya había pasado tantas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, me pongo a pensar y em, que es una labor pues muy, no sé, como que muy respetable, porque, y como decías, ¿no? Que los pastores o los hombres como que tienen esa característica de ser más como que, no fríos, pero sí como que pensar, pensar más a tiempo, yo creo, ¿no? Algunos, digo. Digo. Por eso no todos son pastores, ¿no? Ándale. No, pero sí es una labor pues muy bonita que Dios les ha dado, ¿no? Que tienen un don para servir. Sí, sí, la verdad es que sí, ya me imagino yo de pastora atando pecados aquí a diestra y siniestra. Pero bien, sí, es un tema muy interesante. Creo que nos faltaron algunos puntos de abordar, pero más adelante podemos mencionarlos. Y bueno, no sé, Aldo, ¿tú querías comentar algo más? No, solo pero si Aldo quiere comentar ya.
Yo solo les quería dejar una recomendación. Hay un podcast que se llama On the Line, que es un podcast luterano. Está muy bueno en general, pero el último capítulo no lo he terminado de escuchar, pero está muy bueno. Es justo de lo que estaba hablando y creo que va con el tema. O sea, justo va sobre los temas de qué roles tienen que tomar, específicamente los hombres, como en la iglesia y cómo se ha afectado últimamente en estos tiempos. Y justo hablaba de cómo Adán después de la caída empieza a tener actitudes femeninas y empieza a dejar de tener responsabilidad y empieza a excusarse. Bueno, no, eso no, no digo que excusarse sea femenino, sino que empieza a dejar de cuidar de su esposa y empieza a culparla a ella y deja de tener como todo este liderazgo. Y bueno, empieza a hablar igual como de muchas cosas, entonces lo recomiendo igual que lo vayan a ver. Entonces, Adán se hizo gay. Dejó de cuidar de su esposa. No sé qué habrá pasado después. No especifica. Bueno, tuvieron hijos. Hubo descendencia. Pero bien, no olviden suscribirse, dejarnos un like, un comentario y cualquier duda o tema que les gustaría que abordáramos en un episodio futuro. Siéntanse en confianza de hacérnoslo saber. Muchas gracias por vernos y Bueno, solamente iba a comentar que si tienen más dudas sobre el oficio pastoral o quieren que hablemos más sobre esto, dejen en los comentarios. A lo mejor tienen muchas dudas sobre qué hace un pastor o yo qué sé. Y podríamos abordarlo. Incluso, bueno, a lo mejor podríamos invitar a algún pastor que nos acompañe y pueda hablar también de su experiencia. Así que si tienen dudas, por favor, déjenlas y las tomaremos en cuenta. sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.